Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues en el video anterior ya estuvimos viendo lo que son los tipos de datos muy a detalle y ya entendimos la diferencia e importancia de cada una de ellas. Sobre todo entendimos qué es lo que pasa detrás, es decir, cómo una computadora interpreta y trabaja los valores. Entonces, dando seguimiento a esto mismo, en este video vamos a empezar con lo que son variables, declaración y asignación de variables. Como siempre, ya saben que a mí lo que me interesa es que nosotros tratemos de entender la lógica detrás de lo que nosotros hacemos, de nuestras líneas de código, entender qué es lo que ocurre con el compilador, qué es lo que el compilador interpreta y qué es lo que ocurre ya internamente en la computadora. Esto es porque es importante que dominemos esta parte para que así nos podamos evitar errores futuros, que yo sé que van a suceder, pero al menos ya vamos a tener un poco más de bases para entender qué es lo que sucede cuando a nosotros se nos olvida declarar una variable o bien que sí la declaramos pero se nos olvidó asignarle un valor. Y entonces cuando ocurre esto, que a veces nuestro programa no nos marca ningún error de sintaxis, pero nuestro resultado está mal, no nos está dando lo que esperábamos, pues probablemente ya nosotros nos imaginemos qué es lo que pudiera estar pasando. Antes de continuar, recuerden que si les está gustando el contenido del canal, regálenme una suscripción, un like, un comentario o ayúdenme a compartir el video. Ahora sí, comenzamos. Bueno, ya en el video anterior estuvimos viendo los tipos de datos que existen y cuánto espacio en memoria ocupa cada uno de esos tipos de datos. También estuvimos viendo ya algunas reglas de las operaciones aritméticas. Sin embargo, en ese ejemplo únicamente mandábamos a imprimir el resultado de estas operaciones aritméticas. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera almacenar el resultado de uno de mis cálculos, almacenarlo porque más adelante quizá lo voy a necesitar para otro cálculo o para cualquier otra instrucción en mi programa? Entonces aquí es donde entra la importancia de las variables. Cuando nosotros hablamos de variables, vamos a hablar de dos partes. La primera, que es la declaración de la variable, que en pocas palabras significa reservar un espacio en la memoria. ¿De cuánto espacio estamos hablando? Pues va a depender directamente del tipo de dato que nosotros estamos trabajando. Si yo estoy trabajando con un short int, ya sabemos que vamos a ocupa dos espacios en memoria, es decir, 2 bytes. Si yo estoy trabajando con un número entero, entonces en realidad se van a reservar 4 bytes o 4 localidades de memoria. También es importante que tengamos en cuenta que aunque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con números y con valores, en realidad la computadora no sabe nada de esos números ni de los valores que yo estoy trabajando. La computadora únicamente sabe de direcciones en memoria. Recordemos que la memoria está estructurada de esta manera, en donde cada una de sus posiciones o cada una de sus localidades pues es de un byte y además estas direcciones pues tienen cierta numeración. Entonces cuando yo le digo a la computadora, por ejemplo, quiero almacenar el número 45, la computadora no sabe qué es el 45 ni qué significa ese 45 para mí. La computadora únicamente sabe que es un valor entero lo que yo voy a almacenar. Entonces lo único que sabe es que va a tener que ir a reservar 4 bytes en memoria, pero además tiene que guardar en algún lado la dirección en donde se encontraron esos 4 bytes que están reservados para que yo ponga ahí mi número 45. Si yo, por ejemplo, quisiera almacenar el número 12 nuevamente, la computadora no sabe que yo quiero almacenar el 12 ahí, lo único que sabe es que yo le dije que quiero almacenar un número entero. Al ser un número entero o un número tipo int, pues va a ir a reservar 4 bytes en memoria y va a almacenar la dirección en donde quedaron reservadas o apartadas esas localidades. De tal manera que, por ejemplo, internamente lo que ocurre en el procesador es que, por ejemplo, lo que para mí es un 45, para la computadora es la dirección 1652. Y lo que para mí es un 12, la computadora dice que ese es el valor que está almacenado en la dirección 2548. Entonces es importante que más o menos entendamos qué ocurre debajo de, para que así podamos evitar algunos errores más adelante. Cuando yo, por ejemplo, hago una operación aritmética en donde yo digo, por ejemplo, el número 1 lo voy a sumar con el número 2 y su resultado lo voy a llamar total, pues yo ya le estoy poniendo una etiqueta, ya le estoy poniendo identificadores o nombres a esos valores, ¿no? Que es lo que normalmente nosotros acostumbramos a hacer en la vida diaria. Lo que hace el procesador es decir, ok,
el valor que está almacenado en la dirección 1652 de la memoria se va a sumar con el valor que está almacenado en la dirección 2548 y el resultado de esa operación se va a almacenar en la dirección 3000. Por lo tanto, para que para nosotros sea más fácil de entender, nosotros acostumbramos a colocarle una etiqueta a esa localidad de memoria. Ahora, ¿cómo declaramos nosotros una variable? Recuerden que declarar la variable únicamente consiste en apartar el espacio en memoria porque más adelante voy a ir a almacenar un dato ahí. Todavía no sé qué dato es, lo único que sé es que quiero apartar ese espacio y ponerle un nombre para que para mí sea más fácil de identificarlo más adelante. Por lo tanto, para declarar la variable tenemos que decir primero qué tipo de dato voy a almacenar en ese espacio, el nombre que le voy a poner, siguiendo obviamente estas tres letras. Aquí, por ejemplo, tenemos varias formas de declaración. Cuando yo leo esta línea, ojo, todavía no sé qué valor hay ahí, lo único que estoy haciendo es apartando un espacio para guardar un tipo de dato entero y la etiqueta que le voy a poner a ese espacio es total. Estoy apartando un espacio para guardar un dato tipo flotante y le voy a llamar promedio. Estoy apartando un espacio tipo char y le voy a llamar letra. Recordemos que todas las líneas deben de llevar siempre su punto y coma para indicar el final de la instrucción. Aquí tenemos más ejemplos con doble, long int, string, etcétera, etcétera. En este momento, si se dan cuenta, todavía no hemos dicho qué valor numérico estamos trabajando. Lo único que se hace a la hora de declarar una variable es cuando el compilador lee la primera letra, la primera palabra que dice int, pues lo que hace es indicarle a la computadora que reserve el espacio en memoria para guardar un tipo de dato int. Sabemos que un int ocupa 4 bytes, así que lo que va a realizar es ir a buscar en toda la memoria en donde hay 4 localidades libres que no están siendo utilizadas y los va a apartar. Cuando lee, por ejemplo, el nombre, que es total, entonces le dice a la computadora que le ponga esa etiqueta a ese primer byte. De los 4 que acaba de reservar, al primer byte le va a poner ese nombre y entonces cuando nosotros lo queramos utilizar, no tenemos que decirle la dirección en memoria, sino con decirle el nombre. Con eso ya el compilador y la computadora ya sabe a qué valor me estoy refiriendo. Ahora, cuando yo quiero hacer una declaración de varias variables, que son del mismo tipo, entonces puedo hacer una declaración múltiple. Por ejemplo, aquí, como los 4 son del mismo tipo, yo puedo hacer una única declaración colocando que necesito un espacio tipo doble para calif 1, calif 2, total, promedio, y así puedo seguir colocando los demás siempre y cuando yo los separe en comas y el final pues por colocar el punto y coma. Bueno, vamos a empezar declarando, por ejemplo, una variable int que sea para x, otra variable int que sea para y. Puedo hacer una declaración tipo char que se llame letra y puedo hacer otra declaración tipo float que se llame promedio, por ejemplo. Entonces, como son de diferente tipo, tengo que hacer una declaración individual para cada una de ellas. Pero, por ejemplo, en estas primeras dos, como son del mismo tipo, que son int, yo los puedo resumir en una sola, solamente dividiendo, separando, perdón, con comas. Int x, y, le quito, ya no es necesario volver a colocar el int, punto y coma. Si yo quisiera para float más números, por ejemplo, vamos a colocarle calificación 1, calificación 2, etcétera, promedio, ya con eso es más que suficiente. Si yo corro mi programa ahorita, realmente no voy a ver nada porque recuerden que declarar una variable únicamente significa reservar ese espacio en memoria. Todavía no he dicho qué dato estoy guardando o qué dato voy a necesitar más adelante. Fíjense que aquí estamos siguiendo las reglas. No, sí le puedo colocar números siempre y cuando el número vaya al final. Vamos a colocar, por ejemplo, una variable tipo doble y le vamos a colocar de nombre while. Entonces corremos el programa y aquí obviamente ya me salta el error porque estoy utilizando una palabra reservada. While, por ejemplo, es una instrucción que ya viene integrado dentro de nuestro compilador. Y bueno, ya los demás mensajitos de error que me salen aquí, que en realidad son advertencias, las que salen en color azul, simplemente me está diciendo que no estoy utilizando estas variables. En pocas palabras, el compilador me está diciendo
estás apartando espacio en memoria que no estás utilizando. Obviamente esto a nosotros no nos afecta ahorita porque nuestros programas son muy básicos, pero cuando ya estemos trabajando en aplicaciones de miles de líneas, estar ocupando espacio, estar reservando espacio en memoria que no vamos a utilizar, lo único que estamos haciendo es que nuestro programa gaste más recursos de lo necesario y que su rendimiento o su velocidad de respuesta pues sea muchísimo más alto que un programa bien optimizado. También, por ejemplo, puedo colocar aquí float 12. Por ejemplo, no falta alguien que quiere empezar el nombre con números. 12:45, fecha, por ejemplo, ¿no? Punto y coma. Entonces, me marca error porque recuerden que no puede comenzar con un número. Tampoco puedo colocar fecha, diagonal 01, por ejemplo, porque también me va a marcar error. Bueno, aquí dos cosas por el punto y coma, pero aún así me va a marcar error porque esta diagonal es un carácter especial y no puede ser utilizado en el nombre de la variable. Ya habíamos visto en videos anteriores que con el cout nosotros podemos mandar a imprimir un texto en pantalla. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mandar a imprimir lo que existe en una dirección en memoria? Vamos a colocar aquí el valor guardado en X es 2 puntos. Recuerden, cuando es una cadena de texto lo que vamos a mandar a mostrar tiene que ir dentro de comillas dobles. Pero ahora yo quiero mandar a mostrar qué valor hay en la memoria en esa dirección que acaba de ser reservada. Recuerden que yo todavía no le he dado ningún valor, pero eso no significa que no haya uno. Por lo tanto, vamos a separar aquí nuestro cout y cuando yo quiero mandar a mostrar el valor que existe en una variable, tengo que colocar el nombre de la variable y le colocamos en L. Corremos y me dice, por ejemplo, el valor guardado en X es 0. Entonces imaginen que yo quiero hacer alguna operación, pero yo no le he dado todavía qué valor toma X. El hecho de que yo lo haya apartado significa que en ese espacio había algún valor. Normalmente, al menos aquí nos dio un 0, pero a veces pueden ser valores muy grandes o valores muy pequeños que son considerados valores basura. Vamos a ver qué hay, por ejemplo, aquí. La letra almacenada en letra es 2 puntos. Colocamos el nombre de la variable que es letra en L. A lo mejor aquí en lugar de letra le vamos a poner el carácter almacenado en letra. Es 2 puntos. Colocamos el nombre de la variable y corremos. Entonces, por ejemplo, aquí me sale algo vacío. Sinceramente, no sé cuál es el número que está almacenado ahí o cuál es el carácter almacenado ahí porque no me lo muestra. Ya al ratito que veamos más a fondo esto, vamos a entenderlo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando declaramos la variable, lo único que hemos hecho es apartar ese espacio en memoria, pero puede haber un valor ahí que ya existía o que había sido utilizado anteriormente. Eso nos lleva entonces a la segunda parte de las variables, que es la asignación de variables. Voy a colocar aquí un comentario. Recuerden que los comentarios se colocan con doble diagonal. Y entonces asignar una variable significa ahora sí a este espacio que ya fue reservado ir a colocarle un valor o almacenar un valor. Si yo le dije que X y Y son tipo int, solamente puedo guardar valores tipo int. Le puedo decir X es igual a 10 y le puedo decir Y es igual a 20, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, recuerden esta parte porque aunque suene muy obvio, al final nunca falta alguien que las confunde. Siempre en el lado izquierdo va el espacio en memoria donde se va a guardar algo. Y en el lado derecho va el valor que voy a guardar. Entonces, este signo igual significa asignación, es decir, ese 10 lo estoy asignando en el espacio que fue reservado para X y este 20 lo estoy asignando o almacenando en el espacio que fue apartado para Y. Sé que suena muy obvio, pero más adelante cuando veamos expresiones lógicas, cuando tenemos un doble igual, tiene un significado diferente. Entonces, ya asignamos los valores. Si yo, por ejemplo, quiero copiar esta línea y ahora sí lo vuelvo a mostrar, pero ahora viendo el valor de X y viendo el valor de Y, pues ya no me tendría que mostrar el 0 que me mostraba anteriormente, sino que me tendría que mostrar el 10 y el 20 que yo acabo de asignar. El valor guardado en X es 10, el valor guardado en Y es 20. Si yo quisiera, por ejemplo, en letra, porque se llamaba letra nuestra variable tipo char, quiero guardar una letra A, B o C,
Recuerden que en un char yo tengo que colocar comilla simple. De hecho, en cuanto yo coloque comilla simple, ya me aparece ahí el segundo. Entonces, siempre que yo quiera guardar un carácter, tiene que ir dentro de comilla simple. Ahora sí, mandamos a imprimir para que veamos. Antes decía el carácter almacenado en letra es y no se veía nada. En cambio ahora el carácter almacenado en letra es A. Recuerden que dentro de un carácter, ya vieron la tablita del código ASCII, se encuentran todos los caracteres del abecedario, tanto en mayúscula como en minúscula, símbolos especiales, así como también los números. Eso quiere decir que si yo le pongo un 5 acá dentro de comillas simple, aunque 5 sea un número para mí, el compilador lo va a interpretar como si ese 5 fuera parte de un texto. Entonces, bueno, más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, a mí se me olvida que letra la declaré con, ojo también con esto, como es una variable, esta variable recuerden que solamente representa un espacio en la memoria. Eso quiere decir que en cualquier momento de mi programa yo puedo cambiar el valor que está almacenado ahí. Si antes yo ya le había puesto que x es igual a 10 y ahorita a mí se me ocurre decir que x es igual a 25, lo puedo hacer sin ningún problema. Obviamente lo que va a pasar es que el 10 que antes había ahí se perdió y ahora fue sustituido por el número 25. Ahora sí, ¿qué va a pasar si se me olvida que letra fue una variable declarada como char? Y entonces yo le digo letra es igual a 70, pongámosle. Nosotros diríamos, bueno, eso podría ser un error porque se supone que yo ahí solo puedo guardar caracteres porque estoy guardando un número. Corremos el programa y vemos que no me marca ningún error. O sea, a pesar de que yo le estoy asignando un número, no me marcó ningún error. Sin embargo, a la hora que yo mandé a imprimir, me dice el carácter almacenado en letra es y me está imprimiendo la letra F en lugar del número 70 que yo le asigné anteriormente. Eso quiere decir que cuando yo declaro una variable tipo char, pues va a almacenar el valor numérico al que le corresponde esa letra que yo almacené. Ya cuando se manda a mostrar, ya el compilador hace la interpretación y muestra la letra que le corresponde. Pero en realidad es un número lo que se almacena ahí. Entonces cuando yo almaceno un 70, pues no pasa nada, porque es que en realidad eso es lo que hace la computadora internamente, ¿no? Almacenar el número. Solamente que cuando se manda a mostrar, muestra la letra correspondiente a ese número. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, un 220 y me va a mostrar un cuadrito. Si yo, por ejemplo, coloco un 4, puedo colocar un número ahí y entonces en un 4 me van a mostrar el diamante, ¿no? Que de hecho por ahí salen los simbolitos de las cartas, sale el corazoncito y todo eso. Ahí me está mostrando el diamante. Entonces no pasa nada que yo almacene un número en una variable tipo char. Lo único que debo tener en cuenta es que cuando se muestre no me va a mostrar el número, sino que me va a mostrar el carácter al que le corresponde ese número. Y ahora sí, vamos con los tipos flotantes. Por ejemplo, al ser calificación una variable tipo flotante, yo le puedo poner decimales, 8.5, calificación 2 es igual a 9.2 y listo. Vamos a mandar a imprimir, voy a copiar estos y voy a pegarlos de este lado, nada más cambiando el nombre de la variable, el valor guardado en calificación 1. Aquí le ponemos calificación 2. Aquí, calificación 1, de hecho ya me lo muestra. Calificación 2, listo. Entonces obviamente me tendría que mostrar el 8.5 y el 9.2. Y sí, efectivamente, ¿no? El valor guardado en calificación 1 es 8.5, el valor guardado en calificación 2 es 9.2. Entonces, ya tenemos aquí más o menos todo lo que son los tipos de datos. Ya vimos la diferencia entre un entero, entre un char y un float. ¿Qué pasaría si a mí se me olvida que esta X y Y fueron declaradas como variables enteras? Y a mí se me ocurre decir que X es igual a 8.5 y se me ocurre decir que Y es igual a 9.3. Entonces, ¿me va a marcar error el programa? No, la verdad es que no va a pasar nada que yo intente guardar valores decimales en un numérico. En un entero numérico, no va a pasar nada. Lo único que sí es que a la hora que yo mande a imprimir, no me va a mostrar obviamente
la parte decimal. Fíjense que X, que yo le había asignado un 8.5, en realidad solamente se guardó el 8. Y Y, que le había yo asignado un 9.3, en realidad solamente se guardó el 9. Entonces, esta es la parte que suele ser un poco confusa al principio, aunque tengamos muy en claro los tipos de datos, nunca falta que en algún programa que estemos haciendo no nos demos cuenta o nos olvidemos cómo fue que declaramos la variable y luego no nos damos cuenta que a lo mejor estuvimos perdiendo decimales a la hora de estar haciendo la operación. Porque imaginen que yo quiera sumar esto, ya perdí ahí el punto 5 más el punto 3, ya lo perdí, entonces mi resultado va a ser completamente diferente.